Ahora sí, muy buenas tardes con cada uno de los participantes. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno y Ecomás Capacitaciones, les damos la cordial bienvenida a lo que será este curso de capacitación gratuito denominado Gestión Ambiental Municipal con la ponente ingeniero Brigitte Leiva. De antemano quisiéramos expresar nuestros agradecimientos sobre todo a la ingeniero Brigitte por formar parte de este curso de capacitación que se impartirá la tarde de hoy. Dentro de las temáticas que se abordarán se encuentran el tema de gobernanza ambiental y participación ciudadana, gestión integral del cambio climático, ordenamiento territorial ambiental, así como también lo que es gestión integral de residuos sólidos, la gestión de la calidad ambiental, fiscalización ambiental y el tema de lo que es ecoeficiencia. Este curso de capacitación del Perú Consejo Departamental Puno en convenio con Ecomás. Cabe indicar y cabe resaltar, a su vez también hacemos llegar el saludo cordial de nuestro decano, el ingeniero Norman Jesús Beltrán Castañón, a cada uno de ustedes. Solamente rogarles a cada uno de los participantes de la sala del Meet, por favor, mantener apagado su micrófono. Esa es una de las indicaciones que nos hacen llegar, deshabilitar el micrófono y sobre todo en este curso de capacitación, las consultas van a ser realizadas al final de cada tema. Cabe indicar que este curso tenemos también la presencia de nuestro amigo Aligresa Ecomás, consultoría y capacitación, a quien también le recibimos y también le vamos a dar la apertura para que pueda iniciar en las palabras de bienvenida e inauguración. Estimado representante del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, apreciada ingeniera Brigitte Leiva Trujillo, queridos asistentes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. A nombre de Ecomás Consultoría y Capacitación, darles la más cordial bienvenida al presente curso de capacitación titulada Gestión Ambiental Municipal. Como ya sabemos, en estos tiempos difíciles que atraviesa el mundo entero, como ya sabemos por la pandemia, Ecomás coadyuva en la capacitación virtual gratuita, porque sabemos que esta pandemia no es impedimento para potenciar nuestro conocimiento. En ese entender, nosotros nos contactamos con la ingeniera Brigitte Leiva Trujillo, quien nos aceptó muy amablemente a dictar el presente curso de capacitación. Sin más, a nombre de Ecomás Consultoría y Capacitación, así como de Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, doy por inaugurado el presente curso de capacitación. Muchísimas gracias. Antes de poder iniciar con este curso de capacitación programada para la tarde de hoy, un poco mencionarles que la gestión ambiental municipal, dentro de las funciones, tiene a cargo principalmente los gobiernos locales, los cuales tienen que ejercer en forma coordinada, descentralizada y concertada con sujeción a la política nacional del ambiente. Así como los gobiernos locales, provinciales y distritales, al ejercer esas funciones ambientales, tienen que tener la base, las normas correspondientes. Además, cabe indicar que dentro de los objetivos que busca lo que es la gestión ambiental es contribuir a garantizar un ambiente adecuado que permita el desarrollo pleno de las personas. De esta manera, quiero invitar a la ingeniera Brigitte Leiva Trujillo, pero antes un poco de su extracto profesional. Ella es ingeniera ambiental de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Es una miembro colegiada del Colegio de Ingenieros del Perú con especialidad en gestión ambiental estratégica, con 3 años de experiencia en el sector público y privado en las áreas de gestión ambiental, gestión integral de residuos sólidos, ecoeficiencia y sostenibilidad. Ingeniera Brigitte, muy buenas tardes. Ahora sí le cedo el pase para que usted pueda desarrollar este curso de capacitación gratuita, gestión ambiental municipal. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero quisiera agradecer al Colegio de Ingenieros del Perú, sede Puno, y a la consultora Ecomás por la oportunidad de brindar esta charla. Espero que todos se encuentren muy bien, al igual que sus seres queridos. Estamos en una coyuntura bastante complicada y solo queda seguir adelante, siguiendo todos los protocolos y dando nuestro mayor esfuerzo.
Entonces, como ya habían mencionado anteriormente, la charla va a consistir sobre la gestión ambiental municipal. Se la he esquematizado en algunos puntos que considero que son clave en la gestión ambiental municipal. Y más que una charla, esto va a ser un espacio de aprendizaje en el que se va a poder hacer consultas y compartir experiencias y conocimientos. Sin más, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación. Por favor, ¿me confirman si se logra ver mi pantalla? Sí, se logra visualizar. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Entonces, el tema de la gestión ambiental municipal la he esquematizado de la siguiente forma y ahora vamos a tocar los siguientes temas. Primero, la gobernanza ambiental y la participación ciudadana, luego la gestión integral del cambio climático, el ordenamiento territorial ambiental, la gestión integral de residuos sólidos, la gestión de la calidad ambiental, la fiscalización ambiental y finalmente la ecoeficiencia. En lo que corresponde a la gobernanza ambiental y la participación ciudadana, la gobernanza ambiental se entiende como todo el conjunto de instituciones, de sociedad civil, que participan activamente en la toma de decisiones y en las políticas de la gestión ambiental. Ahora, por otra parte, la participación ciudadana es el proceso en sí mediante el cual los ciudadanos, la sociedad civil puede participar en las diferentes actividades del gobierno. Un poco para enmarcar las funciones de los gobiernos locales en cuanto a la gobernanza ambiental, que está sobre todo dirigido al sistema local de gestión ambiental. Estas funciones están desarrolladas en la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y aquí he mostrado un pequeño resumen de cuáles serían las funciones. Y sobre todo se enmarca, como mencioné, en el sistema local de gestión ambiental, que va a ser el que rige todos los lineamientos en cuanto a gestión ambiental en la respectiva jurisdicción. Y aquí podemos ver otra serie de funciones que se le atribuye a los gobiernos locales en cuanto a la participación ciudadana. Lo que se busca sobre todo es que los gobiernos locales generen los mecanismos y los instrumentos para que la población pueda participar dentro de las políticas ambientales, dentro de las actividades ambientales. Un factor importante acá es las comisiones ambientales municipales, que son el órgano dentro de las municipalidades que van a permitir articular y concertar tanto con la población como con las instituciones del sector público y el sector privado, así como los otros niveles del gobierno, como son el gobierno regional y el gobierno nacional. Aquí es otras funciones que también se les atribuyen a los gobiernos locales en cuanto a la participación ciudadana, que se encuentran descritos, como menciona ahí, en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley General del Ambiente y modificatoria del Decreto Legislativo 1055. Ahora, todo lo que tiene que ver con la gobernanza ambiental está enmarcado en el Sistema Local de Gestión Ambiental. Este es un conjunto de componentes humanos, administrativos, normativos, que lleva a cabo la formulación de toda la política ambiental que va a regir en una jurisdicción. Y esto lleva consigo que se generen los mecanismos para la planificación, instrumentación, control, evaluación y seguimiento de las acciones de protección, conservación del ambiente y el manejo sostenible de los recursos naturales. Los gobiernos locales, provinciales y distritales deben implementar este sistema local de gestión ambiental porque va a ser el marco referente en cuanto a la gestión ambiental y se aprueba mediante una ordenanza municipal. Acá vemos un esquema de cómo más o menos se desarrolla el sistema local de gestión ambiental. Primero tenemos al alcalde y el consejo municipal, que es el primer nivel y son los encargados de la aprobación. Luego, la comisión ambiental municipal, que va a estar constituido por la unidad funcional correspondiente, algunos representantes de regidores, instituciones públicas, privadas y sociedad civil, quienes se encargan ya de la coordinación del sistema en sí.
Luego, en un tercer nivel, tenemos a los grupos técnicos locales, que son profesionales especializados, y estos se encargan de proponer todas las medidas que se van a llevar a cabo para poder cumplir con el sistema local de gestión ambiental. Y finalmente, en el nivel 4 ya se ejecutan todas las acciones y los lineamientos y las actividades. Y está a cargo de entidades públicas, del sector privado, de la sociedad civil, los gobiernos locales y los órganos desconcentrados. Entonces, ¿cuáles son los pasos para diseñar un sistema local de gestión ambiental? Primero tenemos a la creación de la Comisión Ambiental Municipal, que es el organismo que se va a encargar de hacer tangible todos los lineamientos y las políticas ambientales. Y además es el órgano que concerta con la población y con otros sectores, llámese el sector público, el sector privado, y con todos los niveles del gobierno a nivel regional y nivel nacional para que se pueda desarrollar el sistema local de gestión ambiental. A partir de ello se determina un diagnóstico ambiental local donde se conoce cuál es la situación actual en temas de gestión ambiental, y eso va a permitir conocer las potencialidades y limitaciones en un territorio. Según ello, se puede determinar la política ambiental local, que ya va a ser el marco normativo que va a regir toda la gestión ambiental de forma adecuada, con un transporte de calidad, y asimismo generar menos emisiones a raíz de las formas de transporte que existen actualmente. Ahora, en cuanto a las ciudades limpias, esto va dirigido principalmente a la gestión integral de residuos sólidos, tanto por el tema del barrido y recolección de residuos en las calles, así como la recolección, la gestión integral en sí de los residuos domiciliarios y de otros lugares, ¿no? Aquí hay que priorizar bastante el tema de la minimización y de la segregación en la fuente. Ahora, la construcción sostenible está dirigida sobre todo a una construcción en la que se aproveche efectivamente los recursos, llámese la luz natural, se haga un ahorro de agua. Aún no hay un lineamiento que no está muy bien definido a nivel de Perú, pero sería también otro aspecto importante que podrían desarrollar las municipalidades. Y lo otro son los espacios públicos en los que se pueda tener espacios de calidad, espacios amplios, con áreas verdes, con gestión de riesgos y que puedan tener confort térmico. Ahora, en este marco, el MINAM ha lanzado una plataforma que se llama Huella de Carbono Perú. Es una plataforma digital donde te permite medir tu huella de carbono. Principalmente está dirigido a empresas del sector público y privado, pero los gobiernos o las municipalidades también podrían usar de esta plataforma. ¿Cómo funciona esta plataforma? Dentro de su estructura tiene una calculadora de emisiones, un sistema de reconocimiento por parte del MINAM, además de un seguimiento y además de información y mecanismos con los cuales se pueden neutralizar las emisiones y otras estadísticas, entre otras cosas. Ahora, en cuanto a las acciones frente al cambio climático, aquí quería mencionar algunos casos. Solo 4 ciudades en Perú han medido sus emisiones de gases de efecto invernadero. Las ciudades fueron de Cusco, Huancayo, Lima y Trujillo. Esto se determinó en una investigación de la consultora Periferia, y los datos que se determinaron fue que se obtuvo valores menores a 5 toneladas al año per cápita, que está dentro de los rangos aceptables, pero esto también nos muestra que son muy pocas ciudades las que han decidido realizar el cálculo de la huella de carbono, de las emisiones de gases con efecto invernadero. Ahora, Cusco es una región que está bastante avanzada en acciones frente al cambio climático. En una reunión que se desarrolló en el 2019, mostró 19 estrategias que ya viene desarrollando para hacer frente al cambio climático y están vinculadas al agua, a la biodiversidad, los bosques,
agricultura y producción, entre otros factores. Asimismo, Cusco tiene ya definido un consejo regional frente al cambio climático, lo que ha hecho que esté bastante avanzado y sea un referente en este aspecto. Eso ha sido un poco la disertación sobre cambio climático. No sé si alguien quisiera comentar algo o compartir algo o consultar. Ya, voy a pasar al siguiente tema, que es el ordenamiento territorial ambiental. Ahora, en cuanto al ordenamiento territorial ambiental, según la Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales tienen que planificar integralmente el desarrollo local y el ordenamiento territorial, principalmente en el nivel provincial. Entonces, ¿qué es el ordenamiento territorial ambiental? Esto está muy ligado al ordenamiento territorial en sí, que, bueno, tiene otros componentes, como es el componente social y económico, y tienen como engranaje, ambos tienen como base a la zonificación ecológica económica. Entonces, un concepto sobre el ordenamiento territorial ambiental es que es un proceso que provee directrices relacionadas con el sistema ambiental para el mejor uso y la ocupación del territorio, esto a partir de la zonificación ecológica económica. Ahora, ¿qué es la zonificación ecológica económica? Es un proceso, instrumento para la identificación de diferentes alternativas de uso sostenible de un territorio determinado. Esto nos permite conocer cuáles son nuestras potencialidades y cuáles son las limitaciones en cuanto a nuestro territorio. Aquí un breve esquema de cómo se desarrolla la zonificación ecológica económica. Tenemos que como etapa inicial debe haber un compromiso y una decisión por parte de las autoridades y se debe concretizar a través de una ordenanza, aprobar y generar y buscar las fuentes de inversión pública. Luego pasa a una etapa de formulación en la que ya se desarrolla el instrumento en sí. Para esto se tiene que crear a la comisión técnica, llevar a cabo el plan de trabajo, la metodología, el análisis de datos y hacer una participación activa con la ciudadanía. Luego tenemos la aprobación del instrumento en sí, de la zonificación ecológica económica. Y este instrumento tiene que ser utilizado por todas las instituciones dentro de la jurisdicción para que puedan llevar a cabo las actividades correspondientes. A lo largo del tiempo se pueden ir desarrollando y presentando nuevas oportunidades o nuevas limitaciones. Es por ello que la zonificación ecológica económica debe ser monitoreada, evaluada y actualizada. Y esto debe ir de la mano con una participación activa de la ciudadanía. Entonces, ¿cómo podemos implementar el ordenamiento territorial ambiental a nivel de gobierno local? Para eso tenemos dos marcos normativos. Bueno, el marco normativo es el Reglamento de Zonificación Ecológica Económica del 2004, en el que se indican todos los lineamientos para llevar a cabo este instrumento. Y ahora tenemos una plataforma digital que es el Registro Nacional de Procesos de Zonificación Ecológica y Económica. Y en ella todos los gobiernos van subiendo la información respecto a cómo van en cuanto a la creación de la zonificación ecológica económica y qué avances han tenido en la implementación de estos. Entonces, para nuevamente indicar cuál es la importancia de la zonificación ecológica económica, esta permite tener un conocimiento integral de la realidad en un territorio, además que es un plan de desarrollo concertado del nivel regional, provincial o distrital. Y este instrumento en nuestro país es formulado bajo la asistencia técnica de la Dirección General Ambiental del MINAM. Ya.
Ahora, aquí vemos un poco cómo va este instrumento, la zonificación ecológica económica en las regiones. Esta es data del 2017. Aquí vemos que cerca del 50% más o menos de nuestras regiones ya tienen este instrumento, y aún hay otras regiones que están en ese proceso. En el caso de nuestra capital, hasta el 2017 aún no contaba con este instrumento, y en cambio el Callao sí. Este es un panorama de cómo van avanzando las regiones en cuanto a la zonificación económica ecológica. Ahora, ¿qué sucede cuando no tenemos implementado un ordenamiento territorial, cuando no tenemos un instrumento dentro de nuestra gestión? Sucede que a veces no podemos definir cuáles son las potencialidades y las limitaciones de nuestro territorio, y eso a veces genera que, tomando en cuenta los gráficos mostrados, que se tenga mucha población y por ende mucha actividad y también mucha presencia del Estado, principalmente en las ciudades. Sabemos que Lima concentra el 30% de la población de todo el Perú, y las principales ciudades también concentran gran cantidad de gente. Ahora, por otro lado, tenemos que la disponibilidad de recursos no exactamente va acorde con la cantidad con la población. Entonces, en el caso de nuestra población, tenemos que se acentúan principalmente en la costa del Perú, pero tomando en cuenta el recurso hídrico, tenemos que hay una mayor disponibilidad del recurso hídrico en la zona selva. Esto genera una mayor presión sobre los recursos, además de una mayor inversión de recursos económicos, tecnologías y de personal para poder proveer, para nuestro caso, para poder proveer del recurso hídrico a las ciudades que están altamente concentradas. Y el tema del ordenamiento territorial también genera muchos conflictos sociales y distorsiones en la propiedad. Se tiene hasta ahora mucho de nuestro territorio concesionado, porque principalmente nuestro territorio es un país extractivo de materia prima y se prioriza bastante por el tema del desarrollo, pero esto a veces genera ciertos conflictos, por una parte porque se tiene conflictos por la población, por la actividad en sí, otros por el tema de la propiedad y otros porque se deja un poco de lado a estas poblaciones. Entonces, esto genera ciertos conflictos. Vemos, por ejemplo, acá que hasta el 2014 se tenía que territorios campesinos concesionados en el sur. En Arequipa se habían concesionado 52%, en Puno 38% y en Cusco más de 16%, haciendo casi la mitad del territorio nacional concesionado. Ahora, como saben, el principal causante de conflictos sociales en el Perú es la minería, una actividad extractiva, y vemos que en 7 años se ha aumentado considerablemente, desde 19 hasta 45%, tomando 2 años de referencia. Entre el 2005 y 2012 se ha aumentado la cantidad de áreas concesionadas. Ya, entonces, ¿cuál es la importancia de la planificación? La planificación nos permite tener una visión integral de nuestro territorio para saber dónde es más idóneo realizar cierta actividad y, según eso, poder saber qué potencialidades y limitaciones tiene nuestro territorio. Aquí vemos en la imagen, sucede que muchas veces la población se asienta en las riberas de ríos y esto genera huaicos o desbordes de río, y si hubiera una adecuada planificación podríamos evitar este tipo de desastre. Y lo mismo sucedería con los conflictos socioambientales. Esto un poco sobre el ordenamiento territorial ambiental. No sé si alguien tendría algo para compartir o consultar. Ingeniero, una consultita. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, dentro de lo que es las ordenanzas municipales realizan cambios de zonificaciones para diversas áreas, cuando, por ejemplo, existen parques que son pulmones de la ciudad
y de repente cambian la zonificación y comienzan a construir edificios de multifamiliares y cambia todo el sistema, ¿no? O sea, ya la densidad poblacional es otra, y igualmente los desechos se aumentan, hay mayor desorden, entonces cambia todo el sistema. La municipalidad, o sea, ellos quienes los controlan en este tipo de casos, ¿no? Sí, 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 la municipalidad, la zonificación ecológica económica es un instrumento que rige, una vez que ya se encuentre elaborado y aprobado, es un instrumento que rige a nivel de toda la jurisdicción. Por tanto, todos los sectores, público, privado, las instituciones y la ciudadanía, tiene que tomar como marco este instrumento, y la municipalidad asimismo, porque para poder hacer, en este caso en particular que usted menciona, para hacer un edificio, tiene que otorgar las autorizaciones y la documentación respectiva, puede hacer o sea, podría no dejar que se desarrollen estas actividades, ¿no? Porque iría en contraparte de lo que ya está estipulado dentro de la zonificación ecológica económica. Sí tendría esa facultad, porque este instrumento es un instrumento marco para todas las actividades en sí. Y sí deberían ir de acorde todas las actividades desarrolladas por el sector público y el sector privado y la ciudadanía debería ir acorde con este instrumento, y la municipalidad sí podría tomar las restricciones y los impedimentos para poder hacer cumplir los lineamientos que se dan dentro de este instrumento, que es la zonificación ecológica económica. Buenas tardes. ¿Sí? Tengo una consulta. Sí. Es justamente de la zonificación ecológica económica, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para implementar el tema de zonificación ecológica económica en los gobiernos locales, puesto que los gobiernos locales les interesa poco o nada, ¿no? Lo que es el ordenamiento territorial. ¿Cuál es la estrategia que está utilizando el MINAM, ¿no? Para implementar de zonificación ecológica económica? Sí, bueno, cada región primero debe desarrollar su zonificación ecológica económica. En función a eso, los organismos locales ya deberían adecuar, según sus condiciones y según las particularidades del territorio en sí, un instrumento ya adaptado a su jurisdicción. Y este instrumento, para que pueda tener peso y para que pueda ser un marco normativo, tiene que ser aprobado. Como mencioné en los pasos, el paso casi final es la aprobación, y la zonificación ecológica económica debe ir de la mano con la población. Así la población también va a poder conocer cuáles son las potencialidades y limitaciones de su territorio, y según eso también va a poder desarrollar sus actividades. Entonces, es importante que se genere el instrumento en sí en la jurisdicción respectiva, y que se den todos los pasos, ¿no? Desde el inicio, la formulación y la aprobación. Al ser aprobado ya es un documento referente para las diferentes actividades de la jurisdicción en específico, ¿no? Llámese distrital o llámese provincial. Ahora, esta zonificación ecológica económica va a estar articulado a nivel del distrito con quienes también van a hacer respetar lo que se determine en este instrumento. Ya, ahora para pasar al siguiente tema, que es la gestión integral de residuos sólidos, que es un tema bastante amplio. Aquí muestro, como mencionaba, las funciones que corresponden en este caso a las municipalidades provinciales. Sobre todo para los planes provinciales de gestión integral de residuos sólidos, tiene que ver con las infraestructuras de residuos sólidos, es decir, los rellenos sanitarios. Sobre la municipalidad provincial, tiene que también estar orientando a los municipios distritales sobre el marco normativo del manejo de residuos sólidos, y aprobar los instrumentos de gestión ambiental sobre los proyectos de infraestructura de residuos. Esto
Solo para mencionar, porque el marco, las funciones en verdad son bastante amplias en cuanto a las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Estas son otras de las funciones que se le atribuye a los gobiernos locales en cuanto a la materia de gestión de residuos sólidos. Esto ya en cuanto a las municipalidades distritales, un poco más específico. Esto se refiere a la prestación del servicio como tal, de limpieza, recolección y transporte de residuos, normar en su jurisdicción todo el tema de los manejos de los residuos sólidos que correspondan a su competencia, aprobar el plan distrital de manejo de residuos, emitir las licencias de funcionamiento de las infraestructuras de residuos a nivel de su jurisdicción, es decir, distrital, y suscribir acuerdos interdistritales y además trabajar articuladamente con las municipalidades provinciales. Ahora, esto es un poco de las funciones compartidas sobre los servicios de limpieza pública, la recolección, el tema de regular el proceso de segregación de residuos sólidos, prestar los servicios de recolección y transporte de estos residuos sólidos siempre deben ser dispuestos en infraestructuras adecuadas, que es el caso de los rellenos sanitarios, pero más adelante vamos a hablar sobre eso. Ahora, la ley marco sobre los residuos sólidos es el decreto legislativo 1278, que es la ley general sobre la gestión integral de residuos sólidos. Entonces, en términos generales, las municipalidades pueden hacer una gestión responsable de residuos sólidos a través de 4 pasos. La primera tiene que ver con la minimización de los residuos y la eficiencia en el uso de materiales. Esto referido a la generación de residuos. Entonces, lo que se busca cada vez es que el ciudadano pueda generar menos residuos y que los productos que se generen por las diferentes empresas tengan en cuenta los recursos naturales y el cuidado del ambiente y una optimizada gestión del producto en sí, ¿no? Luego, en un segundo paso, tenemos la segregación de residuos sólidos. Esto va a ayudar a que cada residuo pueda ir al lugar correspondiente. Tenemos el caso de los residuos aprovechables y los residuos no aprovechables. Entonces, dentro de los residuos aprovechables tenemos al vidrio, al papel, al plástico, PET, Tetra Pak y materia orgánica, y para eso ya tenemos una normativa sobre los contenedores que deberían ir. Y por otro lado tenemos los residuos no aprovechables, que son las bolsas, el tecnopor, los residuos sanitarios, etc. Ahora, como un tercer paso, tenemos la recolección selectiva de los residuos sólidos. Si es que se ha desarrollado muy bien la segregación, adelante que podamos valorizar estos residuos. Entonces, los residuos aprovechables pueden ser transportados o recolectados por vehículos recolectores o recicladores que van a valorizar estos residuos aprovechables. Y los residuos no aprovechables ya los tendría que recolectar la municipalidad o la empresa operadora, dependiendo del caso. Y en una cuarta etapa tenemos la valorización de residuos. Y esta valorización se va a dar a través de centros de acopio o plantas de valorización, ya sea esta valorización va a ir al mercado nacional o puede ir a la exportación. Y en el caso de los residuos no aprovechables, ya pasa a una planta de transferencia y estos de acá ya pueden llevarlos a la disposición final a través de un relleno sanitario. Esto es idealmente todos los pasos que se debería llevar a cabo para una gestión responsable de residuos sólidos municipales. Entonces, ¿cómo gestión integral de residuos sólidos? A través de la minimización y la segregación. Para el caso de la minimización, lo que se busca es que el ciudadano cada vez genere menos residuos a través del consumo responsable y utilice productos más duraderos.
En ese sentido, ley marco la ley 30884 desde 2018, en el que se regula el plástico de un solo uso. Entonces existe toda una estrategia desde el MINAM y esto a la vez en los gobiernos regionales, locales y distritales para que cada vez se utilice menos plástico. En cuanto a la segregación, ahorita tenemos una norma técnica que estipula los nuevos colores para la segregación de la gestión municipal. Tenemos los residuos peligrosos, que son para pilas, medicinas vencidas, entre otros. Los residuos no aprovechables, como son los residuos sanitarios o algunas envolturas de algunas golosinas. En cuanto a los residuos orgánicos, restos de alimentos y restos de poda principalmente. Y los residuos aprovechables serían el papel, cartón, el vidrio, plástico y otros. Esa nueva normativa pretende ser mucho más sencilla, de tal forma que el ciudadano pueda segregar sus residuos. Entonces, esta es la gestión integral de residuos sólidos municipales. Tenemos por una parte la generación, la segregación, que son los pilares, porque a partir de ello, mientras reduzcamos la cantidad de residuos y segreguemos adecuadamente los residuos, todas las demás etapas se van a poder desarrollar y se va a poder dar una mejor gestión a los residuos sólidos. Entonces, luego de la segregación tenemos un almacenamiento, la recolección, el transporte, la transferencia, el tratamiento y a través del tratamiento ya la disposición final y también la valorización de los residuos aprovechables. Entonces, la clasificación de residuos sólidos son los residuos sólidos del ámbito municipal y los residuos sólidos del ámbito no municipal. En los residuos sólidos del ámbito municipal tenemos a los domiciliarios, el de barrido de calles, el de la limpieza de espacios públicos y actividades comerciales. Esto es de competencia estricta de la municipalidad provincial y distrital, y el MINAM es el ente rector de toda esta gestión. Por otro lado, tenemos los residuos sólidos del ámbito no municipal, en el que podemos encontrar residuos peligrosos y no peligrosos, y los que se encargan de la gestión de estos residuos es el generador en sí, y la competencia sectorial corresponde al ministerio respectivo, ¿no? Llámese el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte o el Ministerio de Energías, entre otros. Un poco de cifras en cuanto a la gestión de residuos sólidos. Actualmente el Perú se estima que genera 7 millones de toneladas al año. Esto equivale a 19,000 toneladas de residuos al día. Y si lo llevamos a una equivalencia simple, significaría llenar de residuos sólidos el estadio, tres estadios nacionales. El Estadio Nacional que se encuentra en Lima, si llenamos 3 estadios, esto equivaldría a la cantidad de residuos que generamos como país por día. Entonces, en lo que corresponde, esto llámese a la cantidad total de residuos sólidos. Ahora, solo hablando de la generación de residuos sólidos municipales, vemos que según un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo, desde el 2014 hasta el 2018, hemos tenido un incremento de 7% aproximadamente, siendo las regiones que más aumentaron, fueron Madre de Dios y Ayacucho, y las que disminuyeron la generación de residuos fueron Puno y Tacna. Por otro lado, hablando de composición, en cuanto al país, nuestra capital y la provincia constitucional del Callao generan alrededor del 50% de residuos de todo el país. Ahora, el 70% de los residuos sólidos municipales corresponde a los residuos sólidos domiciliarios. Y vemos que en este periodo, desde el 2014 hasta el 2018, aproximadamente se ha incrementado en 4%. Ahora, en lo que corresponde a la generación per cápita, tenemos que en este periodo la generación promedio fue de 0,52 kilogramos por día por persona. Y el equivalente en año es de 189,8 kilogramos por año.
Las regiones que tuvieron mayor generación per cápita fue Ucayali y Callao, y las que tuvieron menor generación fue Pasco y Moquegua. Nuestra capital tuvo un estimado de 0,61 kilogramos por día, y como dato, Puno tuvo un valor de 0,48 kilogramos de residuos por persona por día. Ahora, sobre nuestros residuos sólidos y cómo está compuesto. Considerando la segregación, la normativa actual y cómo se viene clasificando nuestros residuos, tenemos que más del 70% de nuestros residuos son residuos que sí se pueden aprovechar. Y de este 73%, aproximadamente 53% son residuos orgánicos y 20% aproximadamente son residuos inorgánicos aprovechables. Entonces vemos que estos residuos que no son basura, porque fácilmente podrían ser aprovechados, volviendo al ciclo, los residuos orgánicos como abono o otro tipo de transformación, y los inorgánicos ingresando al reciclaje, son residuos que no deberían llegar a un relleno sanitario o al ambiente porque tienen potencial para poder volver al ciclo. Y la realidad que nos muestra que en verdad están siendo aprovechados, según cifras del MINAM, tenemos que en el 2018 los residuos orgánicos se aprovechó en un 1% y los residuos inorgánicos en un 2%. Entonces, ¿a dónde se fueron el 99% y el 98% de estos residuos? Se fueron a un relleno sanitario o posiblemente a un botadero o a un punto crítico, llámese esto a un lugar donde se acumula basura, o fueron a contaminar nuestros ríos. ¿Cómo estamos desperdiciando ese potencial que tenemos para un gran porcentaje de nuestros residuos? Porque más del 70% de nuestros residuos sí pueden ser aprovechados. Ahora, haciendo otro análisis, considerando que tenemos que el 73% de nuestros residuos sí son aprovechados, el 18% no son aprovechados y el 7.74% son residuos peligrosos. Solo este 18% que no son aprovechados en sentido estricto. Pero vemos, según el gráfico de abajo, que en un relleno sanitario se disponen aproximadamente el 52%. Esto significa que el 30% de residuos que sí se pudieron haber aprovechado terminaron en un relleno sanitario, desperdiciando este potencial que tienen estos residuos. Ahora, en cuanto a la disposición de los residuos sólidos, tenemos que, ya como había mencionado en la anterior diapositiva, se tiene cifras de que el 52% de nuestros residuos van a un relleno sanitario y el 48% se estima que va a un botadero, y de este 48% incluso solo el 2% es material que ha sido aprovechado, pero vamos a tomar como referencia ese valor de 48%. Entonces tenemos que, según un estudio realizado por el MINAM, 344 rellenos sanitarios es la cantidad que necesitaríamos como país para poder albergar la gran cantidad de residuos que estamos generando. Esto significa una gran brecha respecto a los rellenos sanitarios que aún nos falta implementar en nuestro país. Lo que más tenemos ahora como espacios para disponer, que no son los espacios adecuados, son los botaderos, que a nivel de nuestro país tenemos alrededor de 1.585 botaderos, según cifras de la OEFA, y estos espacios son fuentes de contaminación, de plagas y de enfermedades. Por otro lado, en cuanto a los puntos críticos, según una visita que se desarrolló por la Contraloría, más del 70% de los distritos que visitó la Contraloría tuvieron puntos críticos.
Estos puntos críticos referidos principalmente a espacios donde se acumulaban residuos sólidos. Ya, voy a hablar acá un poco sobre el programa de incentivos a la mejora de la gestión municipal, que es un programa que está siendo impulsado desde el Ministerio de Economía, dentro de las metas, una referida a la gestión ambiental, específicamente a los residuos sólidos. Entonces, este programa lo que busca es transferir recursos a las municipalidades de acuerdo al cumplimiento de ciertas metas en un determinado tiempo. Para el caso específico del tema ambiental, se refiere a la gestión de residuos sólidos y es la meta 3, que se llama implementación de un sistema integrado de manejo de residuos sólidos municipales. A partir del 2018 se ha incorporado ya la disposición final, pero inicialmente fue concebida como priorizando los programas de segregación en la fuente y la recolección selectiva de residuos sólidos. Entonces vemos que desde el 2014 hasta el 2018, aproximadamente solo 50% de todas las municipalidades han podido tener acceso a este programa de incentivos. Y en cuanto a los recursos asignados a estas municipalidades, también vemos montos bastante considerables, siendo el que mayor se registró en el 2016, con más de 81 millones de soles, y en el 2018 de 50 millones. Ahora, este programa, como se puede ver en el último gráfico, ha permitido que las municipalidades mejoren su gestión de residuos sólidos, y esto se ve reflejado en que ha incrementado notablemente la gran cantidad de residuos sólidos que han venido recuperando. Por eso, la Defensoría, en un estudio que hizo, recomendó que el MINAM siga propiciando estas metas en cuanto a la gestión de residuos sólidos para que se pueda ir mejorando la gestión, se pueda ir recuperando más residuos, se implemente planes de valorización de residuos y también se avance en la implementación de rellenos sanitarios, ¿no? Que es la tecnología más adecuada para poder disponer nuestros residuos. Ya, sobre este tema, no sé si alguien quisiera comentar o hacer alguna consulta o compartir alguna experiencia. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniera. Una consulta. Muchas veces como ingenieros ambientales, que es mi carrera, nos encontramos con el problema cuando trabajamos en una municipalidad, que por más que tengamos, hay veces, un plan bien estructurado, lo que va tal vez influenciar más es, ¿no?, la conciencia de la población. Entonces, ¿cuál sería el método más eficiente para que la población pueda tomar conciencia sobre el caso de los residuos sólidos? Ya, mira, todos los instrumentos que yo he visto en las diferentes regiones y en las diferentes municipalidades a través de noticias o de sus portales, los mecanismos que generan un mayor contacto con la población son las campañas de sensibilización y sobre todo las campañas que tienen que ver con visitas a los hogares o la participación en sí de los mismos estudiantes, porque estos estudiantes, al generar una conciencia en sí y ser partícipes de la gestión ambiental como promotores ambientales, ellos mismos propician dentro de sus instituciones esta educación ambiental y ellos pueden llevar esta educación ambiental a casa. Entonces, la educación ambiental me parece a mí que es el mecanismo mucho más efectivo y eficiente para poder llegar a la población a través de charlas, a través de talleres, de capacitaciones y de visitas y muchas campañas que involucran incluso también medios de comunicación, en la radio, en la televisión, y de esta forma la población se va a ver más identificada y la idea es que siempre podamos cultivar una conciencia ambiental.
y más aún si podemos trabajar con los niños, porque esta es la generación que se va a ir formando ya con una conciencia ambiental y que además lleva esta conciencia y esta educación ambiental a sus casas. Entonces, estos mecanismos a mí me parece que son los más efectivos para poder llegar a la población e involucrarlos dentro de la gestión ambiental. Bueno, su participación sobre todo radica en la correcta segregación de residuos, ¿no? Que es el pilar y el aspecto fundamental para poder realizar un adecuado. Sí, ingeniera, una acotación. Yo trabajo en la Municipalidad de San Miguel y justamente ahí se establece, como usted dice, una campaña de concientización de la ciudadanía. Es más, inclusive se lleva casa por casa y se entregan bolsas plásticas para que puedan reunir su basura y a las personas que, bueno, tienen un récord por ejemplo, de material que pueden reciclar y entregan a los carritos de la municipalidad, reciben macetitas de flores como para que puedan ellos seguir juntando lo que es la basura y tener ese tipo de conciencia, ¿no? Al respecto a lo que es el recojo y distribución de la basura. Excelente, excelente experiencia. La verdad es que todo lo que tiene que ver con incentivos genera unos mejores resultados, porque incluso en países donde tiene bastante avanzado el tema de la gestión integral, todos los mecanismos de incentivos económicos u otras formas de incentivos ha generado que la población se involucre más y participe más en el tema de la segregación en la fuente o la valorización de residuos orgánicos. Qué excelente experiencia y qué bueno tener una participación bastante activa en cuanto a la población de San Miguel, los vecinos de San Miguel. Sí, justamente, por ejemplo, en el tiempo de pandemia lo que hemos estado haciendo los trabajos también ha sido de fumigación, limpieza, baldeo de veredas, calles, y hemos tenido una buena reacción de la ciudadanía porque nos estaba alientando, nos alcanzaban refrescos y todo eso, y bueno, era un compartir, ¿no? Del momento, del mal momento que estábamos pasando por la pandemia, pero sí una buena experiencia porque al menos hemos tenido una solidaridad de la población. Sí, 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 es muy importante en verdad todo este tema de la participación de la ciudadanía porque a partir de una conciencia ambiental se va a poder llegar a implementar muchas de las acciones que la municipalidad pueda promover y pueda implementar. Qué agradable experiencia. Gracias por compartirla. Ahora, pasando al siguiente tema que es la gestión de la calidad ambiental. En las funciones que corresponde a este aspecto, tenemos a difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con los otros niveles del gobierno y sobre todo normar y controlar los ruidos y vibraciones. Esto es una función bien específica de los gobiernos locales, todo el tema de la regulación de la contaminación sonora. Entonces, ¿cómo se podría implementar la gestión de la calidad ambiental? Tenemos para ello una norma que son los lineamientos para el fortalecimiento e incorporación de los grupos de estudio técnico ambiental de calidad de aire en las comisiones ambientales provinciales. Entonces, cuando se llegue a desarrollar el plan para el mejoramiento de la calidad ambiental, existe ya unos lineamientos para poder incorporar grupos de estudio técnicos en estas comisiones. Ahora, sobre el ruido, que es uno de los componentes que desarrollan sí las municipalidades, tenemos un reglamento que establece los estándares de calidad ambiental para ruido. Y sobre el servicio público de transporte urbano, tenemos una normativa desde el 2017 en el que se establecen los límites máximos permisibles de emisiones atmosféricas para vehículos automotores. Dentro de esta norma, en el acápite 2, tenemos el que corresponde ya a vehículos que ya se encuentran en circulación, y ahí se establece una serie de valores para los diferentes componentes. Entonces, acá vemos un poco de algunos ejemplos de gobiernos locales que han desarrollado iniciativas para mejorar la gestión de la calidad ambiental.
el caso de la Municipalidad de Lima desarrolló una campaña que se llamó Respira Limpio, en el que determinaron una serie de parámetros como monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarburos, a una cantidad de vehículos. Entonces, esto permitió conocer las emisiones generadas por estos vehículos y que la población también tome conciencia sobre las emisiones que vienen generando los vehículos correspondientes. Se tuvo alrededor del 80% de los vehículos que superó los límites dentro de esta campaña. Ahora, existen muchas campañas a nivel nacional que impulsan sobre todo el correcto uso del claxon. Tenemos una poca conciencia respecto al uso del claxon y esto genera una gran contaminación sonora. Entonces, aquí, como vemos en el caso de Cajamarca, desarrolló una campaña de sensibilización en conjunto con la Policía Nacional del Perú. Entonces, marcharon por las calles, hicieron pancartas, repartieron material informativo y dieron charlas a los conductores para que puedan dar un uso adecuado al claxon. Todo el tema de la calidad ambiental, de la gestión de la calidad ambiental, está referido principalmente en el caso de las municipalidades a la correcta gestión de todo lo que es ruido y de las emisiones del parque automotor. Ahorita la municipalidad y en general a nivel nacional ya tenemos un programa y normas que impulsan el chatarreo de muchos vehículos que están ya, que son muy antiguos o que generan muchas emisiones, y para que se le pueda dar un incentivo y a raíz de ello ya puedan ellos dar de baja a sus vehículos que ya son bastante antiguos. Ya, esto es lo que pude mencionar un poco en cuanto a la gestión de la calidad ambiental. No sé si alguien tendría algún comentario o quisiera compartir alguna experiencia para pasar al siguiente tema, que es la... Señorita. Sí. Sí, yo nomás quería compartir una experiencia, en verdad, muy de acuerdo con lo que comentaba, pues tiempo atrás yo visité una provincia donde pude ver cómo efectivamente habían implementado este tema de la concientización ambiental con los pobladores en sí. Y uno de los factores bien importantes y que dio buenos resultados realmente fue el tema de concientizar desde lo más pequeños, ¿no? Entonces, yo vi cómo efectivamente los más pequeños fueron concientizados dentro de sus aulas y ellos ya llevaban todo este aprendizaje a casa para poder compartir con los papás, y de alguna forma son ellos los que terminan concientizando a los padres y a la familia en general, ¿no? Entonces, el tema de la segregación de residuos también se convirtió ya en parte de juego dentro del hogar, y bueno, resultó muy bueno esto de la segregación, porque el impacto que se tuvo fue notable, haciendo la comparación desde un tiempo atrás, ¿no? Sí, en definitiva es muy importante, por eso como también mencionaba un colega anterior, que se pueda impulsar muchas campañas de sensibilización, porque a partir de una conciencia ambiental y de una cultura ambiental vamos a poder desarrollar diferentes actividades ambientales y la población misma va a impulsar y promover estas acciones y va a participar activamente. Y aún más si esta conciencia ambiental la desarrollamos desde las instituciones educativas, ¿no? Desde los diferentes niveles, porque ya es esta generación la que más adelante además va a poder desarrollar ya como un hábito todo lo referido a la gestión de residuos, citando el caso que mencionaste. Ya va a ser mucho más sencillo la segregación de residuos, va a ser mucho más sencillo, va a haber una mayor conciencia en cuanto al consumo de productos, una reducción de
de plástico, se va a optar por materiales que duren más, que sean más resistentes. Entonces, en definitiva, es muy importante involucrar a los estudiantes. Ya, ahora pasando un poco a la Ahí fiscalización. nada más perdón, para ya cerrar. Bueno, efectivamente creo que, bueno, se tendría que hacer mucho hincapié en los más niños, ¿no? Como dice, un árbol grande bien formado se hace desde que es una semilla, ¿no? Entonces, Sí. creo que atacando el problema desde concientizar a la niñez, podríamos nosotros asegurar un futuro sostenible dentro de nuestra sociedad. Claro que a la par también concientizar a las personas adultas que muchas veces ya bueno, puede resultar un poco más duro llegar a la concientización a ese nivel, pero yo creo que un trabajo continuo y a la vez sostenido podemos lograr grandes objetivos, ¿no? Entonces, muy de acuerdo con todo lo que usted nos está comentando, ingeniera, y muchas gracias. Solamente quería acotar eso para cerrar. Muy amable. Ya, muchas gracias por su participación. Ahora tomando un poco el tema de la fiscalización ambiental, las municipalidades tienen en sí dentro de sus funciones muchas atribuciones para la fiscalización ambiental. Sobre las funciones he querido dar mayor realce a la tipificación de infracciones, ya que si bien existe todo un competencias a las municipalidades. Estas también pueden generar infracciones, pero deben generar los mecanismos regulatorios, los lineamientos para que se puedan aplicar estas infracciones, porque está también dentro de su potestad poder hacer estas infracciones. Ahora, en lo que corresponde a la fiscalización ambiental de un gobierno local, se denomina como entidad de fiscalización ambiental. Entonces, estas son entidades públicas del ámbito nacional, regional o local que tienen atribuciones para realizar acciones de fiscalización ambiental en sentido amplio, pero estos van de la mano con el OEFA, que es el órgano rector de todo el tema de la evaluación y fiscalización ambiental. Entonces, tenemos tres tipos de EFAs: la EFA nacional, la EFA regional y la EFA local. En la EFA nacional tenemos que ciertos ministerios y organismos públicos técnicos tienen a su cargo funciones de fiscalización. Tal es el caso, por ejemplo, en el sector agrario, el Ministerio de Agricultura puede realizar funciones de fiscalización a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios. Una EFA regional, ¿qué es? Corresponde a que un gobierno regional ejerce funciones de fiscalización. Para el caso específico, por ejemplo, de la minería, los gobiernos regionales pueden efectuar acciones de fiscalización sobre los pequeños productores mineros y los mineros artesanales. Sabemos que la mediana y gran minería sí ya está fiscalizada por OEFA. Ahora, en cuanto a la EFA local, las municipalidades provinciales y distritales ejercen funciones también de fiscalización. Como ya habíamos visto, todo el tema en lo que concierne a ruido está fiscalizado por estos órganos, por la EFA local. Entonces, si se diera el caso de que en una zona hay demasiado ruido, la EFA local tiene competencia para poder atender este problema a través de los lineamientos, directrices y regulaciones que tenga dentro de su jurisdicción. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para que la entidad fiscalizadora ambiental pueda llevar a cabo su actividad? Primero, debe aprobar las disposiciones que regulen la tipificación de infracciones y sanciones. Entonces, debe haber un marco normativo y unas directrices para que definan en función a qué actividad le corresponde respectiva fracción y sanción. Asimismo, aprobar los instrumentos legales, operativos, técnicos y otros para el ejercicio de sus funciones. Contar con un equipo técnico necesario, además de laboratorios acreditados donde se puedan desarrollar los análisis correspondientes y se tenga la suficiente información para poder llevar a cabo las acciones de fiscalización ambiental. También contar con mecanismos que permitan medir la eficacia y eficiencia, esto en función a indicadores que puedan ser establecidos.
y tienen que desarrollar el Plan Anual de Fiscalización Ambiental que se desarrolla de forma anual y esto tiene que ser reportado de forma trimestral a la OEFA. Entonces, ¿qué es el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental? Es un instrumento de planificación en el cual la entidad fiscalizadora ambiental programa todas las acciones de fiscalización ambiental a su cargo que serán efectuadas durante el año calendario correspondiente, con el fin de ordenar y orientar el desempeño técnico y programado de las funciones de evaluación y supervisión de la entidad. Existe un reporte que se hace en función al Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es un reporte trimestral que tienen que hacer las municipalidades al OEFA sobre los avances y la implementación que ha venido desarrollando en función a las acciones que definió en el Plan EFA. Ya, ahora, para poder involucrar a la población dentro de la fiscalización ambiental, existe todo un sistema en el que los ciudadanos puedan realizar denuncias ambientales. Entonces existe, según el gráfico que se muestra, tenemos que hay una recepción de la denuncia a través de las vías que tiene implementado OEFA, ya sea por correo, por teléfono o mesa de parte si es que es presencial. Existe un registro de esta denuncia y luego la OEFA identifica cuál es la competencia de esta denuncia. En caso sea la OEFA en sí, sigue el procedimiento para estos sectores y en caso sea una entidad de fiscalización ambiental, la deriva al ministerio correspondiente o al gobierno regional o a la municipalidad provincial y distrital correspondiente. Y finalmente, el ciudadano puede hacer un seguimiento de una denuncia a través de la plataforma que tiene implementado OEFA, según el número de registro. Entonces, aquí vemos algunos casos de cómo se ha desarrollado la fiscalización ambiental en algunas regiones. Tenemos que en Ancash, un trabajo concertado, articulado y coordinado de la OEFA, la Fiscalía y la Municipalidad, pudo identificar tuberías ilícitas, ilegales, clandestinas, que estaban vertiendo residuos industriales. Entonces, esto fue en Ancash, en Chimbote, y la participación, las acciones de fiscalización pudieron determinar este inadecuado accionar y tomar las acciones respectivas para sancionar a quien corresponda. Por otro lado, tenemos que la OEFA con las diferentes regiones siempre trabaja de forma articulada para poder desarrollar las acciones de fiscalización ambiental. Tal es el caso de, según se muestra en la imagen, la OEFA y la Municipalidad de Sullana realizaron acciones de fiscalización ambiental a través de mesas de trabajo, de charlas, en las que se pudieron dar directrices de cómo se iba a desarrollar la fiscalización ambiental en Sullana. Entonces, son estos algunos ejemplos de cómo la fiscalización ambiental se puede desarrollar por los gobiernos locales. Ya, ahora no sé si alguien tenga algo para comentar o alguna consulta para poder ya pasar al último tema, que es la ecoeficiencia. Ya, en lo que corresponde a la ecoeficiencia, el marco normativo en cuanto a las funciones de los gobiernos locales en este aspecto corresponde a elaborar y probar los siguientes instrumentos, ¿no? Que es la línea base, el diagnóstico, el plan de ecoeficiencia, generar la implementación y finalmente el monitoreo. Ahora, una vez que ya se desarrollen terminan sus indicadores y sus avances en cuanto a las diferentes medidas implementadas. Entonces, ¿qué es ecoeficiencia? La ecoeficiencia lo que busca es producir más con menos recursos, es decir, haciendo un uso óptimo de los recursos, y esto genera menos impactos ambientales y mejora la calidad del producto. Importante es que se puede medir a través de indicadores y a través de un análisis de diagnóstico qué medidas se han implementado y luego se puede ver los resultados de estas medidas implementadas. Entonces, el MINAM está trabajando en 4 líneas de acción sobre ecoeficiencia.
Esto en el marco de las medidas de coeficiencia para el sector público que están vigentes desde el 2009. Entonces, las líneas que viene trabajando son instituciones públicas ecoeficientes, municipios ecoeficientes, empresas ecoeficientes y escuelas ecoeficientes. En el caso de las municipalidades como instituciones públicas, entrarían dentro de la línea de instituciones públicas ecoeficientes. Ahora, ¿cuáles son las normas que regulan todo el tema de la ecoeficiencia en el sector público? Tenemos el decreto que habla sobre incorporar las medidas de coeficiencia del uso obligatorio de productos reciclados y biodegradables dentro del sector público. El decreto que habla sobre la aplicación gradual de los porcentajes de material reciclado en plásticos, papeles y cartones que se debe usar y se debe comprar en el sector público. También tenemos los porcentajes de material reciclado de plásticos, papeles y cartones en las entidades del sector público, y esto ya es una resolución ministerial. Y también tenemos la resolución ministerial en el que ya se establecen disposiciones para poder implementar la resolución anterior. Ahora, existen una serie de instrumentos para poder implementar la ecoeficiencia dentro del sector público. El MINAM ha desarrollado una guía de ecoeficiencia para el sector público, también una guía para el usuario del aplicativo web de ecoeficiencia, un kit de ecoeficiencia en el que incluye piezas gráficas, videos y herramientas, y también hace informes anuales sobre cómo van los avances. La forma implementada por el MINAM, en el que las instituciones van a ir ingresando la información sobre cómo van los avances en cuanto a la ecoeficiencia. Ahí se ingresa el diagnóstico de ecoeficiencia, el plan de ecoeficiencia, cómo se ha implementado, y luego se va a ir haciendo seguimiento de cómo van avanzando en cuanto a sus indicadores de coeficiencia. Entonces, los pasos para poder desarrollar, para poder implementar la ecoeficiencia en una institución, empieza con el primer paso correspondiente a la organización y asignación de responsabilidades. Entonces, es importante definir quién va a ser el coordinador de la Oficina General de Administración, y a partir de él se va a poder convocar a los diferentes órganos de la municipalidad a través de una reunión, y ahí se van a poder definir las responsabilidades. De acuerdo a estas reuniones y a estas mesas de trabajo que se van a desarrollar, se va a crear el comité de coeficiencia. Este va a ser el órgano encargado de desarrollar el diagnóstico de coeficiencia, el plan de ecoeficiencia y el monitoreo del plan de coeficiencia. Entonces, tenemos el siguiente paso, que ya es el diagnóstico de coeficiencia. Este documento nos va a permitir conocer cuál es la línea base a partir de la cual estamos partiendo, porque así vamos a poder saber cuál es nuestro consumo de agua, cuál es el consumo de energía, de combustible, de útiles de escritorio y nuestra generación de residuos. Entonces vamos a tener nuestros valores base en función al cual vamos a poder comparar luego más adelante cuánto hemos avanzado y qué cambios hemos generado dentro de nuestra institución gracias a la implementación de las medidas de coeficiencia. Entonces, el diagnóstico de coeficiencia involucra la línea base y también las oportunidades, identificar qué oportunidades tenemos para poder mejorar qué oportunidades tenemos para ahorrar agua, para ahorrar energía, combustible, para generar menos residuos, etc. Entonces, este es un ejemplo de cómo más o menos esquematizaría el consumo de agua. Se necesita para esto la data de los recibos de agua. En el caso específico de agua, se necesita la data de los recibos de agua, de por lo menos de un año. Y esto nos va a dar una idea de cómo más o menos hemos venido consumiendo el agua. Esto va a ser la línea base. A partir de ello, vamos a poder desarrollar ya el plan de coeficiencia. En el plan de coeficiencia vamos a incluir todas las medidas que vamos a implementar dentro de nuestra institución para poder generar cambios y para poder generar los ahorros correspondientes a los recursos.
Entonces aquí se habla de las medidas de coeficiencia para la energía eléctrica, el combustible, el agua, los útiles de oficina, la gestión de residuos y la reducción de emisiones mediante el uso de los combustibles. Entonces aquí vemos una de las piezas gráficas que utiliza el MINAM, y para tener en cuenta algunos datos que se maneja, el consumo de agua de las instituciones públicas equivale a cerca de 19.600 piscinas olímpicas por año. Entonces, por eso es importante generar un uso óptimo del agua. Ahora, tomando en cuenta el papel y los materiales de oficina, se sabe que un solo empleado público puede hacer uso de más de 2.362 hojas de papel por año. Entonces, en ese sentido es muy importante aplicar estas medidas de coeficiencia para hacer un uso óptimo de los recursos. Esto solo para mencionar una medida de coeficiencia que se puede implementar incluso en casa y claramente también en cualquier institución. Si colocamos 1 o 2 botellas de agua en el tanque del inodoro, considerando que se va a colocar una botella de 600 mililitros, y que en casa tengamos un baño y que al día tiremos de la cadena aproximadamente 5 veces. Entonces tendríamos que el ahorro por día sería de 3 litros. El ahorro por mes sería de 60 litros y el ahorro por año sería de 720 litros de agua, que es un ahorro bastante importante y es una medida bastante simple y sencilla de implementar. Ya. Y luego, como último paso, ya tenemos el monitoreo del plan de coeficiencia. En este monitoreo ya se identifica cómo van ya los efectos de estas medidas implementadas. Entonces vamos viendo cómo ya vamos generando estos ahorros de agua, el ahorro de energía y sobre todo el ahorro de costos, ¿no? Porque y antes teníamos muchos caños en mal estado y se perdía agua, si logramos como medida arreglar todos los caños, ya se puede generar un importante ahorro. Entonces acá tenemos un cuadro de cómo se desarrolla los indicadores para el monitoreo del desempeño ambiental. Esos son los indicadores en cuanto al consumo de agua y al costo del agua, de los diferentes recursos. Y aquí como datos tenemos que, según cifras del MINAM, aproximadamente un servidor público al año consume 28 metros cúbicos, una energía de 1.642 y papel de 28 kilogramos. Ahora, el MINAM viene impulsando una serie de acciones para que las instituciones puedan implementar la ecoeficiencia dentro de ellas. Una de ellas es la iniciativa EcoIP, que es un programa especializado. Es un programa especializado de formación de capacidades y asistencia técnica que brinda el ministerio. Entonces, y luego de esa capacitación, existe un reconocimiento de acuerdo al desempeño que se haya logrado dentro de este programa. A la fecha ya muchas instituciones han participado de esta iniciativa y han sido también reconocidas. Algunas cifras que nos muestra cómo se desarrolló la iniciativa EcoIP en el 2017. Vemos que 8 instituciones obtuvieron el reconocimiento, se tuvieron cerca de 9 instituciones con planes de coeficiencia, más de 1.156 servidores públicos fueron capacitados. En caso se quiera participar de esta iniciativa EcoIP, se puede escribir a través del correo eficiencia@minam.gov.p, que corresponde a la Dirección General de Calidad Ambiental MINAM, que es el órgano que está ahorita viendo todo el tema de la ecoeficiencia en las instituciones. Y la pregunta quizás que resulta acá es, ¿en verdad se generan ahorros por las medidas ecoeficientes? Estas son cifras del MINAM que se mostraron en una charla y muestra cómo se ha ido aumentando significativamente los ahorros en el sector público.
gracias a las medidas de coeficiencia implementados. Ahora, en el 2019 se hizo un reconocimiento a las instituciones que lograron implementar la coeficiencia en sus instituciones y se pudo destacar que más de 3 millones de soles se ahorró gracias a la implementación de medidas de coeficiencia en estas instituciones. Entonces, las cifras nos muestran que sí existe un ahorro significativo al implementar estas medidas de coeficiente y nosotros como municipalidad debemos ser los referentes y el modelo para que otras instituciones también se sumen a estas medidas de coeficiencia y así hacer un uso más efectivo, más eficiente y ya, para poder finalizar, es importante saber que una gestión municipal de calidad debe estar orientada hacia el ciudadano y el cuidado del medio ambiente. Aquí vemos algunas cifras que mostró el INEI de cómo algunas municipalidades realizaron acciones para incentivar en la población la conservación ambiental. Vemos que gran parte de las municipalidades desarrollan charlas educativas y conciencia ambiental, más del 50%. También se han atendido muchas denuncias ambientales y se tiene una comisión ambiental municipal, que esto es muy importante que se pueda implementar dentro de las municipalidades, pues es un órgano que articula todo el tema ambiental en las municipalidades y hay muchos concursos de iniciativa del cuidado del ambiente en las municipalidades. Entonces, la gestión municipal de calidad siempre debe estar orientada hacia el ciudadano y el cuidado del ambiente, pues nosotros como ciudadanos merecemos un ambiente sano y limpio para vivir. Una buena gestión ambiental nos permite a nosotros como ciudadanos tener ciclovías adecuadas para desplazarnos, que existan ciclovías y que tengan, que sea un sistema efectivo y seguro para el desplazamiento, que podamos tener un espacio para poder disponer nuestros residuos, tener sombra, áreas verdes donde tener sombra para cuando nos desplacemos, áreas verdes, es decir, un ambiente adecuado para vivir. Y con eso terminaría mi charla. Muchas gracias por su atención y voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchas gracias, ingeniera Brigitte Leiva Trujillo, por compartirnos cada uno de estos fundamentos importantes en relación a la gestión ambiental municipal, dentro de lo que se ha desarrollado en un primer instante, la gobernanza ambiental, la participación ciudadana, que es tan importante, la gestión integral sobre todo del cambio climático, el ordenamiento territorial ambiental, así como también la gestión integral de los residuos sólidos que cada día más nosotros vamos generando, la gestión de la calidad ambiental. Todos merecemos y queremos vivir en un ambiente sano, donde podamos pues gozar de toda esta calidad ambiental, así como también la fiscalización ambiental, los entes y organismos que son responsables para poder, pues, de alguna manera, regular las acciones que se van desarrollando tanto de las empresas. Y finalmente, el tema de la ecoeficiencia, orientado siempre a que nosotros podamos generar siempre a través de nuestros diferentes actos este tema que es muy, muy, muy importante, la ecoeficiencia. Muy bien, se han respondido a diferentes interrogantes que se han ido formulando vía transmisión en Facebook y a través de esta plataforma del Meet. Solamente hemos rescatado también algunas preguntas que tal vez han quedado y que tal vez ingeniero Brigitte pueda respondernos a estas interrogantes. La primera es de Ronald Maquera. Él menciona la siguiente pregunta: ¿qué acciones tiene que tomar las municipalidades con las comunidades para mitigar el cambio climático? Ya. Bueno, algunas con las comunidades, si se refiere a las comunidades nativas o las comunidades de la sierra, el tema de la compensación ambiental es un tema muy importante que permite a aquellas comunidades que cuidan un recurso tan valioso como es el agua, que permitan que puedan tener una compensación por este cuidado del agua, ¿no? Que es una compensación ambiental, en este caso en específico para el caso de
del agua. Esto permite cuidar en las zonas altas, altoandinas, el curso del agua y para que pueda haber provisión en la zona baja respecto al agua. Y eso va a hacer un uso óptimo del recurso agua y así evitar algunas complicaciones que puedan surgir respecto a este recurso. Otras acciones que se podrían desarrollar es la adecuada gestión de residuos sólidos, que se pueda tener accesos a los servicios básicos, quizás incluir dentro de ellos capacitaciones respecto al cambio climático y otras acciones que quizás se podrían desarrollar para hacer frente al cambio climático. Tenemos otra pregunta más, ingeniera Brigitte, que nos hacen llegar a través de la plataforma de Facebook de la usuaria Violeta Ricaldi. Ella menciona, si la normativa legal de los residuos sólidos también abarca para las zonas rurales. Sí, claro, o sea, los gobiernos distritales, en este caso porque ellos son los que tienen que ver el tema de las comunidades, esos son los órganos, las instituciones que tienen que regular y gestionar todo el tema de los residuos sólidos de las comunidades correspondientes, ¿no? Que correspondan a su jurisdicción. Excelente, ingeniera Brigitte. Tenemos también una interrogante de Rocío Fernández. Ella menciona, ¿qué avances se está teniendo en la construcción de escombreras las municipalidades, ya que por la reactivación de proyectos de infraestructura se tendrá gran cantidad de residuos de construcción? Sí, en verdad que sí. Existe, en verdad, muy poco accionar en cuanto a las municipalidades sobre este aspecto. Cifras actuales no las tengo a la mano, pero lo que sí sé es que no hay mucha acción de las municipalidades en cuanto a la fiscalización y regulación de este tipo de residuos. Pero cifras actuales ahora no las tengo, en verdad. Ok, ingeniera. Más bien, felicitarle una vez más y sobre todo agradecerle a nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental, PUNO y ECOMAS, consultoría y capacitación, por también estar presente en este curso de capacitación de nivel gratuito programado para el día de hoy en la temática de gestión ambiental y municipal. ¿Algo más que quisiera agregar, ingeniera Brigitte? No, solo como mencioné en mi presentación, es muy importante que una gestión ambiental de calidad esté dirigida hacia el ciudadano, esté pensado en él y esto debe ir articulado y en equilibrio con un cuidado del ambiente. De esta forma se va a poder tener un ambiente mucho más seguro, mucho más limpio y mucho más saludable, en la que todos podamos sentirnos cómodos y estar felices. Eso sería todo. Muchas gracias por la participación. Ingeniera, sí, una última acotación. Mire, como experiencia, como le expliqué anteriormente, que trabajo en la Municipalidad de San Miguel, ese problema, por ejemplo, de los residuos, del desmonte, por ejemplo, las construcciones que se están ampliando y ahora que se ha reactivado esta parte de lo que es edificaciones, también nosotros tenemos, por ejemplo, el proyecto de lo que es la vía de la costanera, que prácticamente con ese material de relleno estamos ganando al mar espacio y prácticamente nos cayó del cielo, ¿no? Esa obra, porque todo el material que se está saliendo de por ejemplo, de las obras, está yendo a parar ahí como material de relleno y que se está compactando y bueno, se está haciendo lo que es una ampliación terrestre por ahí. Ah, ya. Excelente dato. Gracias por compartir su experiencia. Ok, gracias, doctor, y mi agradecimiento también por la ponencia de usted. Muy excelente. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por tu participación. Antes de poder cerrar con este curso de capacitación que viene desarrollándose de manera virtual y solamente quiero invitar una vez más al ingeniero Richard Abreza ECOMAS Consultoría y Capacitación para que también pueda agregar y también pueda dirigirse.
Ingeniero Richard. Buenas noches. A nombre de Ecomás Consultoría y Capacitación, y así como de Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Puno, agradecerle a cada uno de los participantes, tanto en la plataforma Google Meet y también como de nuestra página de Facebook. Agradecer también a la ingeniera Brigitte Leiva Trujillo por depositar todo el conocimiento en cada uno de los participantes. Entonces, seguiremos con el firme compromiso de dictar cursos de capacitación gratuita. Todos los cursos venideros publicaremos en nuestra página de Facebook, que nos pueden encontrar como Ecomás Consultoría y Capacitación. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Antes de poder cerrar con esta transmisión en vivo, solamente hacerle llegar las diferentes felicitaciones que nos han escrito, tanto en el chat de Google Meet como en la plataforma de Facebook. Tenemos usuarios que también se han ido conectando desde el país de Colombia para también un poco felicitar a cada uno de los participantes para que también pues estén al tanto, porque el material que siempre se tiene del tema de las capacidades a través de nuestra plataforma